Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Inimba, el podcast de Me lo dijo la matrona, en el que hablamos sobre aspectos de embarazo, parto, posparto y la maternidad en general. Porque al final en eso consiste Inimba y porque todas las familias se merecen vivir maternidades plenas y felices. Bueno, pues bienvenidos a otro episodio y hoy tengo pues a una invitada muy especial, a Alba, que además es clienta mía, que nos va a hablar de pues un tema súper interesante, como es el tema de la música, ¿no? Del uso de la música durante esta etapa. Así que nada, Alba, preséntate un poquito, cuéntanos un poquito para todas esas personas que no te conocen, que te están escuchando, un poquito más sobre ti, a qué te dedicas. ¿Y cómo llegaste, digamos, a utilizar pues la música como una herramienta terapéutica, ¿no? En tu día a día? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Alba y en cuanto a la formación, yo me dedico a la docencia, soy docente en centros de enseñanza secundaria de música y además soy musicoterapeuta. Mi área de especialización es más necesidades educativas especiales, tipo autismo, síndromes, bueno, que afectan al desarrollo neurológico del niño. Y es ahí donde yo focalizo sobre todo en mi estudio. Estoy haciendo la tesis doctoral con la Universidad de Salamanca y bueno, es un campo bastante amplio. Sí que me gustaría de inicio separar entre el uso de la música con fines terapéuticos y la musicoterapia, ¿vale? Mm, Porque hay mucha confusión. En otros países como en Estados Unidos, por ejemplo, la musicoterapia es una carrera que lleva desde hace un montón de años desarrollándose y tiene muy claro como los límites específicos, ¿vale? Pero en España, pues vamos un poco a la cola, como en casi todo. Y aquí hay mucha confusión, o sea, se confunde mucho ir a un hospital y tocar con musicoterapia, y eso no es musicoterapia, ¿vale? La musicoterapia es un estudio oficial, hay másteres oficiales que reglan todo esto y que focalizan en cómo, dónde, con quién se utilizan los distintos tipos de terapia. Al final es una terapia más, mm. ¿vale? Que utiliza elementos de la psicología, elementos musicales, pero con una base también científica que se está demostrando en estudios recientes. Ya te digo que los estudios que hay en España son bastante pocos numerosos. Tenemos que beber de fuentes, pues eso, sobre todo estadounidenses. En Europa también se está empezando a trabajar mucho con esto, pero esa diferencia entre música en ambientes que pueden considerarse hostiles, como es un hospital, Mm. y la aplicación de la musicoterapia como tal, hay que separarlo y hay que ver bien qué es cada cosa. Sí, sí que es verdad porque yo creo que, por ejemplo, en los hospitales, que quizás es el medio en el que más familiarizada estoy, sí que se utiliza pues, el uso de la música, sobre todo pues, en niños pequeños, en pacientes a lo mejor que están en UCI, que quizá es lo que estás comentando tú un poco, ¿no? Que no es como la musicoterapia como tal, sino el uso de la música como pues como una herramienta al final terapéutica, pero sí que es verdad lo que estás comentando, que va un poquito más allá de todo esto. Háblanos un poco, vamos a hablar en este podcast en especial pues del impacto que tiene la música en el desarrollo del bebé, en el embarazo, ¿no? Tú también estás ahora embarazada en esta etapa. Cuéntanos un poco cómo puede influir, digamos, el uso de la música en sí en que la mujer quizá viva esta etapa conectando quizá un poquito más con el bebé, o sea, ¿qué beneficios tendría el uso de la musicoterapia en el caso, por ejemplo, del embarazo? La música tiene una cualidad importantísima en este tema y es la conexión de los dos hemisferios. ¿Vale? Cuando escuchamos música, cuando cantamos, estamos conectando los dos hemisferios que no podemos hacerlo de ninguna otra manera. Si estamos hablando, estamos hablando, si estamos escuchando música, empiezan al cantar o al introducir el elemento musical, conectamos los dos hemisferios. Cuando estamos embarazadas, pues el bebé tiene desarrollado el oído como alrededor del quinto mes, o sea, ya percibe, bueno, eso lo sabes tú mucho mejor, pero percibe ya todo el elemento sonoro que rodea a la madre. Entonces, ¿cómo influye? Al final, si tú escuchas, bueno, yo he hecho un experimento, ¿vale?
ya que Me estaba, imagino que pues habrás quería probado de aplicar. todo, ahora que ya estás Claro, he embarazada. probado de todo. Entonces, yo he visto, por ejemplo, en el compositor Bebé, que es un compositor del siglo XX, no me gusta, o sea, no conecto, no vibro con él, ¿vale? No es un compositor que yo me pongo por gusto. Y yo notaba como cuando yo probaba este tipo de música, la niña como que se movía más, era como una especie de, ay, a mí tampoco me gusta. En Mm, cambio, con compositores como luego hablaremos de los tipos de música también, si sí, te te parece preguntaré que un es poquito. importante. Mm. Con Mozart, yo soy flautista por ejemplo, hay un concierto de Mozart que a mí me encanta, concierto para flauta en sol mayor, baja su nivel como de actividad. ¿Vale? Entonces, de cara a la evolución, después cuando nacen, todo ese elemento sonoro que ha estado formando parte de su vida durante cuando están en el útero, después lo puedes utilizar para calmarlos, y Mm. funciona. O sea, está demostrado y es así. O sea, que tiene una función muy específica dentro del desarrollo, también el desarrollo cognitivo del bebé. Ya no tanto en el útero, pero sí cuando nacen, la atención temprana, que se habla mucho de cuando los niños empiezan a tener algún tipo de problema, la Mm. atención temprana, simplemente con el uso de músicas específicas, ya vamos a mejorar su cognición, su percepción del ritmo, del tempo, el uso de las manos. O sea, se puede trabajar prácticamente todo a través de la música. Incluso la gestión emocional, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta la música, soy una persona, está todo, cuando estoy sola en casa, incluso estoy trabajando, estoy siempre con música, o sea, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta y me ayuda un montón, sobre todo a nivel emocional, pues no sé, es como mi lugar de calma, ¿no? Entonces, imagino que también a efectos de emocionalmente cómo se encuentre la madre, la música, la madre y el bebé, porque es un poco lo que decías tú, ¿no? Pues todo lo que siente la madre al final se transmite al bebé y ayuda realmente a nivel emocional la música a gestionar las emociones, tanto en Eso los es, niños como en el embarazo, ¿no? eso es otra de las funciones principales, la gestión del estrés, de la ansiedad, sobre todo en embarazos de estos que se tildan de riesgo, que te cuelgan la etiqueta y la llevas. Claro, eso genera una tensión en la madre mucho más grande y hay varios estudios de esto con grupos de madres calificadas de embarazos de riesgo que trabajan el estrés, la ansiedad y se ve como es una mejora y una bajada de estos niveles cuando están asistiendo a sesiones de musicoterapia. Mm. ¿Vale? Simplemente lo que tú decías, ¿no? De hay una conexión siempre es innato entre el humano y la música, que simplemente con escuchar una canción que te gusta, ya tu nivel de actividad o de activación de ansiedad baja. Mm. Esto ocurre igual cuando en el embarazo. O sea, es muy importante que haya un entorno sonoro controlado cuando estás embarazada. Mm. Pero hay Además, a mí, mucho por ejemplo, desconocimiento. dime, Alba. Sí, que hay mucho desconocimiento en torno a esto, que es como, pues cualquier música sirve. Claro, No, claro. Mira, te iba a preguntar, porque claro, esto que estabas diciendo, a mí, por ejemplo, me pasa que cuando escucho una canción, a lo mejor una canción determinada, la asocio a un momento quizá de mi vida que ha sido especial. Yo, por ejemplo, utilicé mucho la música durante el parto, ¿no? Y escuchaba en bucle, pues, una canción. Escuchaba, era una canción de música clásica, no sé si conoces la película de la teoría del todo, que pues tiene una canción ahí muy, muy, muy bonita, que es así, pues, música clásica, no me recuerdo si es piano, pero bueno, instrumental y me calmaba mucho, ¿no? Entonces yo estaba en bucle escuchando ahí en el parto de mi segundo hijo la canción. Y ahora cada vez que la escucho es como una canción súper especial porque o sea, inevitablemente me recuerda, me lleva otra vez a ese momento. Y a mi madre también le pasó conmigo. Mi madre, yo soy hija mayor, o sea, tengo una hermana pequeña, y mi madre cuando me tuvo a mí en el parto, ella utilizó la música y yo nací con la canción de Memorias de África. Entonces, cuando escuchamos la canción, mi madre y yo, pues es como, no sé, como ese vínculo especial. De hecho, por eso quería utilizar la música en mis partos, porque es tal la conexión que tengo con mi madre gracias a la música. Yo cada vez que escucho esa canción me emociono, ¿sabes? Es como, no sé, entonces me parece como que también nos hace
anclar ciertos momentos de nuestra vida, cuando escuchamos esa canción determinada, pues oye, pues un momento feliz, del día de tu boda, ¿no? Momentos así especiales que te recuerdan esas emociones que tuviste en ese momento. Me parece como súper especial en ese sentido. Sí, eso ocurre y eso es una de las cosas, creo que más bonitas, al margen de todo Mm, herramienta terapéutica que tiene la música, ¿no? Que te conecta, que incluso queda ahí como en el subconsciente, ¿no? Innato, en ese cerebro primitivo que he estado viendo antes el vídeo, justo de los tipos de cerebro. cerebro, Ese, ¿no? sí, ese cerebro primitivo ahí que tenemos, que no somos conscientes de él la mayor parte de nuestra vida y que en un momento como es el parto, pues tú recuerdas esa canción con la que naciste, que te vincula con tu madre, que al final pues ese vínculo está ahí Mm, y que te sirve a ti pues como anclaje y como es muy importante. Sí, la verdad es que creo que no somos conscientes del poder tan maravilloso y profundo que tiene la música, que además es que es algo que ha estado presente desde siempre, ¿no? Quería Sí. preguntarte, Alba, ¿hay momentos específicos en el embarazo en los que tú consideres que la música podría ser más beneficiosa o puede ser utilizada en cualquier trimestre? Quizá a lo mejor en lo que comentabas, ¿no? Momentos de estrés o que estás así un poquito más preocupada, emocionalmente un poquito más revuelta, quizá te puede ayudar mucho en ese momento, pero hay momentos críticos en los que dirías, aquí fundamental utilizar música o en general dirías que durante todo el embarazo. Yo diría que durante todo el embarazo, pero es verdad que durante el parto creo que es importante tener tus canciones dentro de unos límites, ¿vale? O sea, no te puedes poner rock duro Heavy cuando metal. están haciendo el bebé, ¿vale? Porque es contraproducente. Al final tenemos que tener en cuenta unos parámetros, como es el tempo, que es simplemente la velocidad, el pulso, esto que marcan en el pie, aquellos, sobre todo hombres, bueno, también hay mujeres que se quedan en la barra, en la discoteca y van, lo único que hacen es marcar con el pie el pulso, Mm, ¿vale? Pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque lo ideal es que esté entre 60 y 80 para que sea algo como que vaya muy en consonancia con los latidos del corazón. Momentos, pues a mí me parecen súper útiles eso, en el momento del parto y cuando estás nervioso. Lo mismo, no te vas a poner heavy metal cuando estás atacado de los nervios, porque eso no te va a relajar, por mucho que te guste, ¿vale? No va a cumplir esa función. Me parece muy interesante ahora que estoy leyendo el libro del hipnoparto también. Ella utiliza muchos recursos sonoros, músicas, visualizaciones y todo esto, y es muy útil y muy interesante, incluso en el día a día. O sea, no solo en el embarazo, sino cuando estás, pues que has tenido un mal día o que estás estresado porque tienes una carga de trabajo muy grande, que tiene una función, ¿no? Entonces, eso yo creo que durante todo el embarazo es recomendable y luego cuando nacen, creo que es importantísimo continuar en la misma línea, mm, que el ambiente sonoro sea rico y sea un poco cuidado, ¿vale? Porque a veces yo me encuentro casos cuando trabajo, cuando vienen vienen niños pues que tienen algún tipo de problema, algún autismo, lo que sea, que claro, cuando yo pregunto todo esto, ¿de qué entorno sonoro ha rodeado a la madre durante el embarazo? ¿O qué tipo de música escuchan en casa? Pues me encuentro de todo. Entonces, por ejemplo, un niño de 2, 3 años con algún tipo de síndrome o algún tipo de patología, que le pongas heavy metal, no es muy recomendable, es un cerebro en formación. Al final los tempos, los instrumentos, la forma de componer, la forma de estructurar la música, eso influye. Claro, los padres no lo hacen como algo malo, pero igual que no darías a tu hijo, yo qué sé, alcohol, hay cosas que hay que cuidar para simplemente fomentar y trabajar eso, un poco de cuidado también en cuanto a lo que escuchan, mm. porque no Te es iba a inocua, la preguntar, música no es inocua. claro, te iba a preguntar el tema meditaciones, visualizaciones que se utilizan un montón durante el embarazo, durante, pues o sea, en especial en el momento del parto, o sea, yo creo que el himnoparto es una de las herramientas clave, tema de las visualizaciones, meditaciones, estaría dentro
Aunque sí que es verdad que tienen ahí unos toques musicales y música, al final es, ¿no? Una meditación guiada con la voz de una persona, etcétera. ¿Estaría incluido dentro de lo que consideran musicoterapia o sería algo más como una herramienta Sí, terapéutica? Estaría... sí, no se consideraría musicoterapia, simplemente por el hecho que no es un musicoterapeuta quien lo ejerce, quien lo prescribe, quien lo... Al final la musicoterapia necesitas un estudio previo. Mm, O sea, tú no puedes llegar y me dices, es que estoy nerviosa, dame algo, vale, yo te puedo dar, te puedo decir, mira, escúchate esto, haz este ejercicio, utiliza estas frecuencias, porque se ha demostrado que distintas mm, frecuencias bajan y como que hay una conexión cuerpo-mente, fomentan eso. Pero eso no es musicoterapia. ¿Por qué? Porque tengo que conocer de qué partimos, qué quieres trabajar, eh, cuántas sesiones más o menos vamos a tener. Es como un estudio más profundo de un claro. caso, igual que no vas al psicólogo y vas un día y te dice, pues haz 3 respiraciones de este tipo, va así. O sea, eso que puede ejercer como musicoterapia, sí, porque tiene una función, pero no se consideraría, yo no lo consideraría musicoterapia. Sí, como tal, claro. A ver, tiene sentido porque al final, si no eres musicoterapeuta y lo que tú estás comentando, ¿no? Que al final es algo mucho más profundo y algo que está individualizado, entiendo, a cada persona y que es algo totalmente, ¿no? Personalizado para, pues a lo mejor los síntomas o las circunstancias de cada persona, ¿no? Pero sí que me interesaba por eso, porque yo, por ejemplo, utilizo mucho las meditaciones, las visualizaciones. Durante tanto el embarazo como el parto, pero claro, me interesaba saber un poco pues si estaría dentro de la musicoterapia o no. Y es curioso también lo que decías de, claro, cuando yo, por ejemplo, veo muchas veces aquellas mamás que durante el embarazo le hablan mucho al bebé, que incluso le cantan, ¿no? Yo recuerdo una clienta que le cantaba mucho a su niña y era súper, súper curioso porque cuando la niña nació, ella la porteaba y le cantaba las mismas canciones, ¿no? Y era como su ritual. Antes de dormir, la niña necesitaba que la mamá le cantase sus canciones y era como... O sea, como una relajación, un momento además entre ellas, porque yo recuerdo un día que la estaba mirando y estaba la niña mirándole a la mamá, los ojos ahí en la mochila de porteo. De verdad, una conexión que se me pusieron los pelos de punta tan especial, tan bonita, y el simple hecho de que la mamá le cantase, ¿no? Pues esa canción que tenían especial entre ellas, ya la niña era como que se me hacía ahí un sueño, una calma, una relajación. Y del mismo modo me pasa mucho con gente que pues hace a lo mejor algún programa conmigo y utiliza las meditaciones y a lo mejor no se las pone en cascos, sino que las está escuchando en alto. Y después, cuando los bebés nacen y a lo mejor viene la mamá a una consulta de revisión en el posparto, en la lactancia, y los bebés escuchan mi voz, se quedan como que de alguna forma esa voz les resulta familiar, ¿sabes? Y digo, jolín, qué especial, ¿no? Sobre todo también de cara a la pareja, que muchas veces están ahí como, jolín, pues ¿cuál es mi papel? ¿Cómo puedo conectar con el bebé? Hablarle también mucho a la barriga, hablarle al bebé, tanto la mamá como pues, cualquier persona, ¿no? De la familia. Cuéntanos un poquito más sobre esto, Alba, sí. Claro, al final la voz es, primero fue nuestro primer instrumento musical desde siempre y segundo es lo que los bebés están todo el tiempo escuchando. Cuando estamos embarazadas, el cuerpo de la madre es como una caja de resonancia gigantesca, ¿vale? Porque todo el hueco que hace funciona como eso, como una caja de resonancia, ¿no? De hecho, esto que se hace mucho de poner los cascos en la barriga y todo Te iba a eso, decir. eso no funciona, ¿vale? ¿Por qué? Porque el líquido amniótico le está aislando de eso. ¿Cómo llega el sonido ahí? Es a través del sistema óseo de la madre, de la columna vertebral. Que eso que dices que la madre escuchaba pues con cascos o sin cascos, puede ser con cascos también, que le va a llegar igual, y te reconocía la voz, claro, o sea, puede ser perfectamente. ¿Por qué? Porque él, el bebé, está escuchando todo lo que ocurre a su alrededor, pero sin necesidad de ponerle, es más, lo va a escuchar mejor si tú te pones la música o bien en cascos o bien música ambiente en cualquier dispositivo, a que si te pones lo de las... Me hace gracia porque yo lo veo un montón eso de te ponen Claro. además el móvil, la radiación y todo en la barriga y no funciona, o sea, eso es mejor que tú te pongas la música y ya está, y la escuches, ¿vale? Es Que que ahí yo ya creo va a que si llegar. pones
música de embarazo, en Google, las primeras fotos o imágenes que te van a salir es una mujer sentada en el sofá con los Con cascos los cascos en la ahí en barriga. la barriga. Pues Entonces, no, sí, no no es la funciona. forma. Vale, te iba a Sí, preguntar, pues, si había alguna forma en la que pudieran incorporar ellas de forma segura durante el embarazo, pues el uso de la música, ¿no? Para que sea de forma efectiva, porque como tú dices, hay muchas veces que si vemos imágenes y ves que tienes que ponerle los cascos en la barriga, pensarás que hay que hacerlo así, pues cómo se puede hacer claro. bien y de forma segura también para el bebé. Eso es, nada. Tú escuchándolo, normal. Te puedes poner cascos si te resultan más cómodos o una música ambiente normal. ¿Vale? Y en cuanto a las canciones, sí, es de hecho una de las herramientas que más utilizan en musicoterapia, que cantes. Porque en el embarazo los armónicos crecen de la voz de la madre. Por eso que te decía de que el cuerpo cambia, que como que hay una caja de resonancia mayor y el bebé percibe tu voz. Yo, mira, estoy trabajando hasta hace nada y claro, yo estoy cantando permanentemente en musicoterapia y en mis clases normales, pues vamos, es continuo. Y lo notaba. Cuando había determinadas canciones con determinados tempos, ella se empezaba a mover. O sea, era como... Bueno, también es muy nerviosa, tengo que decir. Pero era como una activación al sonido, al canto, a todos estos elementos sonoros. También ayuda a liberar tensión, porque, por ejemplo, el cantar durante el parto es o sea, un recurso súper, súper útil, que no solamente por el tema de la música, sino por eso, por el tema de pues, abrir bien la boca, que al final cuando entiendes que hay una conexión entre nuestra boca, suelo pélvico, toda esa zona, cuanto más relajada tengas toda la zona de la boca, mandíbula, más relajada está toda esa zona también y permite, bueno, pues que el parto fluya lo mejor posible, pero también ayuda mucho a liberar tensión, incluso durante el embarazo, pues estrés, cualquier, ¿no? preocupación que puedas tener, el cantar. Sí. Principalmente también porque utilizas el diafragma. Una vez que utilizas el diafragma, es un elemento liberador de tensiones total y absolutamente. Porque igual que con las respiraciones, la respiración diafragmática, Mm, que pues al cantar lo tienes que utilizar sí o sí, porque si vas respirando de aquí arriba, al final no puedes cantar. mm. Y controlar la respiración y aplicarla en el canto, pues te va a ayudar mucho en el parto o en general, vamos. Y en cuanto al entorno sonoro del bebé, cuanto más le cantes, canciones que te gusten, canciones populares, las nanas, Mm. eh, todo este tipo de música tradicional que se pierde mucho y que al final tiene una función muy importante, que lo recuperemos en esta etapa es muy beneficioso para tanto para la madre como para el hijo, para un montón de cosas. Mm. ¿Y tipos de música que recomendarías? Porque dijimos, heavy metal, no. Se escucha un montón, sí que es verdad, yo creo, hablar, sobre todo en este tema de la musicoterapia, yo creo que Mozart, ¿no? Es como la estrella, pero imagino que no será el único. Entonces, algún tipo de música diferente, pues sobre todo hay mamás que me dicen, claro, si a mí no me gusta la música clásica, ¿qué hago? ¿Es mejor utilizar música clásica o valdría algún otro tipo bueno, pues de tipo de música diferente que puedan utilizar? A ver, por servir, sirve cualquier tipo de música, ¿vale? Siempre y cuando no sean tipos muy agresivos, con bajos muy agresivos. ¿Que te gusta el pop? Puedes escuchar pop. Al niño no, o sea, no le va a perjudicar, no le va a pasar nada. ¿Por qué se tiende sobre todo los clásicos y los barrocos? Porque se ha demostrado que bebés que acaban de nacer y que han tenido un entorno sonoro de este tipo reaccionan mejor, reaccionan con más calma, Mm, tienen una vinculación diferente con la música. ¿Por qué? No se sabe bien la armonía, las formas de componer. Hay que tener en cuenta que las músicas actuales están, por decirlo rápido, minimizadas a su máximo exponente. O sea, utilizan 4 o 5 acordes, que son mm, 3 sonidos y ya está. ¿Qué pasaba con compositores como Mozart, Beethoven? No solo Mozart es un compositor clásico, pero barroco, románticos, nos sirven un poco todos, ¿vale? Música del siglo XX, pues ya es un poco menos recomendable también. Música del siglo XX me refiero a la que es considerada música culta, ¿vale?
Mm, Compositores como Schoenberg, Weber, que a mí no me acaba no acabo de conectar con él, simplemente por las estructuras, mm. ¿vale? ¿Qué recomendaría yo así si me dicen, ¿qué me puedo poner? Yo, música, pues, le diría música clásica, Mozart, Beethoven, Schumann, eh, y con tempos entre eso, entre 60 y 80. Mm. Ludovico, Que que es bastante también, también. también, sí, Bueno. sí. Música actual, pues por supuesto que también. Que es que me gusta mucho, yo qué sé, Rosalía. Bueno, pues te puedes poner. Igual la función luego no cumple exactamente igual que si hubieras acostumbrado al bebé a un entorno sonoro un poco más, con un poco más de complejidad, ¿vale? Complejidad musical, por decirlo de alguna manera. Reggaetón, pues hombre, si te encanta el reggaetón, pues te lo puedes poner. ¿Qué pasa con los bajos? Que las frecuencias graves, una vez estamos llegando al final del embarazo, pueden potenciar el parto. O sea, que no te metas en un concierto de marea cuando estás de, yo qué sé, de 36 semanas o de 35, de 34, porque igual esas vibraciones se perciben en el cuerpo, entonces pueden llegar a ser peligrosas, entre comillas. Mm. Y te iba a preguntar, por ejemplo, Mozart, que sí que es verdad que yo había escuchado que, pues no sé si los acordes o el tipo de música que él utiliza, bueno, que utilizaba al componer, que se parecía mucho a lo que comentabas tú al principio de nuestra frecuencia cardíaca, ¿no? Por eso quizá es tan conocido o tan recomendado dentro de la musicoterapia Mozart, o es porque realmente se utiliza más, se han hecho más estudios y hay más evidencia con Mozart. Yo creo que va más por ahí, porque al Sí, final la frecuencia cardíaca va con el tempo, y el tempo tú lo buscas, los compositores componen en todo tipo de tempos, o sea, no es algo específico de Mozart. Creo que él era pues un superdotado de la música, él escuchaba en su cabeza y escribió, lo escribía directamente y ya está, no necesitaba comprobar ni que el resto de mortales necesita. Murió muy joven y entonces yo creo que se ha creado ahí una especie mm, pues hay más estudios, claro, si hay 20 claro. estudios y 19 son de Mozart, pues evidentemente se va a recomendar Mozart, ¿vale? Pero no creo que sea específico de él, pero bueno, que si nos queremos centrar en Mozart, bien, ¿vale? Pero que es extensible a otros muchos compositores y a otras muchas piezas y no creo que sea él simplemente por los tempos. Eso, al final las frecuencias cardíacas van en sintonía con la música. De hecho, en las UCIs se utiliza así. O sea, si quieres modificar la frecuencia cardíaca del paciente, primero empiezas en un tempo que sea igual y lo subes o lo bajas. Y el corazón se va adaptando a eso. Qué fuerte, ¿no? Entonces, sí, Increíble, por eso que cuando parece que es inocua, cuidado que no lo es, que hay que tener un claro, poco de saber qué haces. Porque si estás tocando un presto, que es un rapidísimo, en una UCI, pues igual provocas problemas. claro. Entonces, que esa idea hay que tenerla. Y hablando, o sea, claro, ahora con lo que acabas de comentar, que dices, es que realmente es una herramienta que escuchamos en nuestro día a día, porque yo creo que escuchamos música, o vas en el coche y escuchas la radio, o sea, estamos expuestos en los anuncios de la tele, en todas partes, ¿no? Y sobre todo en ámbitos a lo mejor así hospitalarios, claro, yo me pregunto, ¿cómo no está regulado el uso de la música si al final, ¿no? Pues además se habla mucho pues, los beneficios del utilizar la música durante el embarazo. Pero quizá a lo mejor una mamá, pues no sé, que tiene hipertensión o que tiene algún problema, alguna condición que hace que su embarazo sea pues un embarazo que requiera más seguimiento y le ponemos aquí reggaetón o chunda chunda, pues a lo mejor sin saberlo y sin mala intención le estamos generando quizá, no lo sé, o sea, cómo no está regulado en ese sentido. Porque yo no había escuchado hablar de esto, pues, o sea, son cosas que vas aprendiendo con el tiempo, pero no, nadie te habla de esto en la universidad cuando estudias enfermería, matrona en este caso, por ejemplo. Eso viene dado con el problema que hay en España de la no evolución y no reconocer determinadas actividades como regularlas de alguna manera. Esto en Estados Unidos está regulado. Tú tienes que estar
colegiado, tienes que tener tu número, tienes que poder demostrar que tienes los títulos necesarios y la formación necesaria para ejercer de esto. Mm. Porque es, no voy a decir peligroso, pero en determinados ámbitos sí. Por ejemplo, el Hospital de la Paz en Madrid tenía, antes de la pandemia, no sé si lo han recuperado, pero tenían una unidad de musicoterapia. Esa unidad de musicoterapia no funcionaba sola, o sea, funcionaba con todo el resto del equipo sanitario. Pues entraban los médicos, entraban las enfermeras, entraban un Claro. poco para ver qué queremos conseguir con este paciente. Pues si tiene arritmias y lo que queremos es conseguir una estabilización, ¿qué puede hacer la musicoterapia por ellos? Y es ahí donde entraba esta unidad. Mm. ¿Qué está de moda ahora? Que lo veo un montón y es que es tremendo. Nada, vamos a hacer musicoterapia y entran un cuarteto, un trío o un dúo y tocan con música. ¿Qué Mm. tipo de música? Ah, lo que a ellos les parezca bien. Eso puede ser contraproducente y es perjudicial en algunos casos. Mm. ¿Por qué no está regulado? Pues al final esto es todo política, es todo dinero y es todo... Ay, es que hay que hacer muchas cosas para regular esto ahora. Se está Claro. intentando y se está moviendo y se está avanzando. En los últimos años se está avanzando muchísimo en todo este tema, pero falta más, falta mucho. Y en el caso de La Paz, que comentabas ahora, ¿era esta unidad de musicoterapia también incluía como servicios a lo que es la unidad de maternidad o solamente era para Entraban sobre todo en la UCI. la UCI? Sí, pero también entraban en, pues eso, era como una sección del hospital, pero creo que yo no estuve allí, porque además cuando yo cursé el máster fue todo lo de la pandemia, yo iba a hacer las prácticas allí y finalmente, pues claro, Claro. se suspendieron y, y recuerdo eso, que uno de los, bueno, que ahora es el director del máster, David Camella, bueno, en ese momento también, él estaba en esa unidad y contaba pues eso, como que les habían un poco habían detenido el programa de musicoterapia en la pandemia, que era quizás cuando más necesario era también. Claro. Pero sobre todo en UCI, sobre todo entraban en UCI, sí. Porque también en UCI, y estoy pensando en niños a lo mejor prematuros, que también están en una UCI de neonatos, Pues, el uso de la música también, pues lo sería mismo. una Sí, herramienta de súper, hecho súper hay muchos, está muy demostrado eso, que el uso de la musicoterapia en neonatos y en las UCIs neonatales, por ejemplo, la de la subida de peso, que coman mejor, que funciona. O sea, Mm. que hay un incremento de todo esto y unas mejoras en sus constantes generales. Al final la música activa, o sea, nuestro sistema nervioso, lo que comentabas tú al principio. Jo, pues qué interesante. Cuéntanos un poco, Alba, me gustaría saber, tú que eres musicoterapeuta y que ahora además estás embarazada, ¿qué ha supuesto para ti el utilizar la música durante tu embarazo? ¿O cómo te planteas que la vas a poder utilizar quizá para el parto o la etapa, ¿no? Pues de una vez que nazca la peque, ¿qué ha supuesto para ti como tu propia experiencia? Claro, pues a ver, para mí, yo llevo en el mundo de la música pues desde que tenía, yo qué sé, 3 o 4 años y al final para mí es una herramienta más en mi día a día. O sea, yo no concibo mi vida sin que o me ponga a tocar o trabajo con ella o está siempre presente. Entonces, simplemente en el embarazo lo que he hecho ha sido pues incorporarlo y elegir. Ahí sí que a lo mejor, pues yo antes yo escucho de absolutamente de todo, quitando algunos géneros que no, pero por gustos personales. Y lo que he hecho ha sido priorizar. Pues priorizar aquella música que yo sé que a mi bebé pues le va a beneficiar y buscar momentos en los que pueda escuchar música tranquilamente y centrarme en escuchar y que la bebé lo escuche también. Mm. ¿Vale? Entonces ha sido pues simplemente un poco más de fijarme más en los momentos y en el tipo de música a la que exponía a la bebé. El resto es que forma parte de mi día a día, de mi vida y de mi evolución personal. O sea que pocos cambios más. Claro. Además, yo creo que de todos los beneficios que pueda tener la música, sí que es verdad que es algo como
que el sentarte a escuchar la música, lo que decías tú, ¿no? El prestar un poco más de atención, el quizás estar un poco más consciente, el regalarte esos momentos para conectar con tu bebé y estar ahí, ¿no? Conectando con el proceso, con ese bebé que crece dentro, porque sí que es verdad que en la sociedad en la que vivimos al final vivimos tan rápido, tan agobiados, que si el trabajo, que si responsabilidades, que hay muchas veces que no paramos, ¿no? En el día a día. Y yo creo que el embarazo, siempre lo digo, te ofrece una oportunidad para parar, para conectar, para cuidarte, para priorizarte, para realmente poner en valor todo eso que tú necesitas, ¿no? Y la música, el tener esos momentos, pues habrá gente que pues se siente y lea un libro, habrá gente que medite, pero el incluso sentarte, ¿no? Y utilizar ese momento para conectar con el bebé y además beneficiarte de todos, pues, valga la redundancia, los beneficios de la música, pues creo que es algo que nos puede ayudar muchísimo y que al final es algo que es totalmente gratuito, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo, desde cualquier dispositivo, o sea que es algo súper útil y que creo que deberíamos de hablar más de ello para potenciarlo un poquito más, ¿no? Eso es, falta mucha información. Mm, Creo que si la gente en general conociera todo este tipo de beneficios que puedes adquirir simplemente con sentarte y escuchar algo que te guste, que tampoco hay muchos tipos de formas de beneficiarse de la música, avanzaríamos mucho. mm. Poco a poco se está consiguiendo, poco a poco hay más información, hay más conocimiento, hay más de como de casi todo, pero sí, nos queda mucho camino por recorrer, la verdad. Sí, y sobre todo porque yo también es verdad que cada vez veo más mamás que por circunstancias, bueno, por el motivo que sea, pues tienen mucho miedo, tienen pues muchas preocupaciones durante el embarazo y al final la música, pues, oye, es un recurso más, como has dicho tú, pues súper útil tanto para ellas como para asegurarnos de que, oye, que el bebé se desarrolla y crece de la mejor forma posible. Entonces, al final Claro, estamos impactando no solamente en la salud de la mamá, sino también a corto, medio, incluso largo plazo en cómo es la salud de ese bebé, incluso la relación entre ambos. claro, eso es, se crea el vínculo, o sea, se potencia muchísimo a través de esto. Mm, Que simplemente conocerlo es... Mira, el otro día quedé con unos amigos que tienen un niño de 1 año y me decía, Jolín, es increíble cómo utilizando, eran audios de, pues de música ambiente, ¿vale? El típico que pones en YouTube, música para estudiar, música relajante, y te aparece mm, ahí que al final son sonidos un poco así para crear ambientes, que no es más, y el niño se dormía en 5 minutos. mm. Era como, claro, sí, es que funciona, y simplemente con eso sirve. ¿Complejidad? No. ¿Hay un estudio previo de ese tipo de música? No. ¿Funciona? Sí. Entonces, es importante simplemente, sobre todo, prestar atención. Mm. Y todo lo demás, pues beneficiarte de ello. Pues muchas gracias, Alba. La verdad es que me ha encantado porque había un montón de cosas que no sabía, que no conocía, sabía que iba a ser una entrevista pues muy interesante porque ya te digo, a mí es que canto fatal, he de decir, canto fatal, me encanta cantar, me encanta la música y es como, pues a pesar de que no soy tampoco musicoterapeuta, sí que es algo como que está en mi vida desde siempre y que para mí es como que no concibo mi vida sin la música, es como que me falta algo, ¿no? Y para terminar, pues siempre terminamos con las 3 semillas de aprendizaje. Entonces, me gustaría que dieras así un poco para resumir a todas las personas que nos están escuchando, ¿qué 3 consejos le darías a pues una mamá, una familia, ¿no? Que está pues en pleno embarazo o incluso está en proceso de búsqueda, porque igualmente creo que también puede ayudarlas a nivel emocional en ese proceso de búsqueda de embarazo a vivir toda esta etapa con mayor pues calma, con mayor conexión, quizá incorporando la música, ¿no? ¿Qué 3 consejos le darías, según tu propia experiencia, tanto como musicoterapeuta como ahora ya mamá, que está ahí No. llegando a la recta final? Sí, bueno, a ver, yo soy muy mala dando consejos, la verdad. Los doy cuando me los piden y, y de aquella manera creo que yo soy muy nerviosa, ¿eh? Yo soy una persona muy nerviosa y a mí me ha costado mucho vivir el embarazo con calma, a pesar de todo esto. Entonces, yo solo diría que intenten conectar consigo mismo
Y en cuanto a la música, que intenten conectar con la música que a ellos les trae paz y calma y que busquen el vínculo con el bebé, porque al final ellos, a mí la calma me la ha dado ella. Cuando se movía, o sea, eh, ese estado de calma y de bienestar, que al final que me ha costado mucho llegar, pues me lo ha dado ella. Entonces, simplemente y que relativicen sobre todo los problemas que nos creamos en la vida, en general, que a veces son muy absurdos y que no tienen ningún tipo de importancia, que les damos una relevancia increíble y no la tienen, que nos quedemos con lo importante, que al final es estar bien, sentirnos bien y poder tener elementos en nuestra vida que nos den la calma necesaria para disfrutarla. Que a veces vamos tan rápido, vamos tan nerviosos, vamos tan estresados que no disfrutamos y al final tenemos una sensación de agobio constante aunque estemos viendo una peli, que nos encanta. Y nada más, y que es una etapa muy bonita, muy difícil y muy larga también, pero que es bonito, al final estás creando una vida desde cero y si no te paras un poco a verlo y a disfrutarlo y a vivirlo, pasas por ello por encima y llegas al final y es como, uy, Qué si rápido. sí, he estado atacada a los 9 meses y ¿ahora qué? Ahora ya ha terminado. Y nada más eso. Claro. También yo creo que el haber pasado esos momentos, ¿no? El regalarte tú esos momentos con ella, de sentarte, escuchar música, también te permite, te sirve un poco de anclaje, ¿no? Para, pues, poquito a poco tener, aunque sea 5 o 10 minutitos, para ti, para ella, para vosotras. Porque al final esta etapa pasa y es lo que dices tú, jo, luego echas la mirada atrás y dices, jo, qué rápido pasó, ¿no? En el momento en el que estás, sobre todo al principio, miras y dices, buah, 40 semanas, 42, se hacen como muy largas, ¿no? Pero una vez que echas la mirada atrás dices, jolín, qué rápido ha pasado. Entonces el tener, yo creo que esos momentos te ayuda mucho a, por lo menos el vivirlo de forma consciente cada día, aunque sea un ratito. Sí, a mí me ha ayudado mucho y me seguirá ayudando. También eso, pues manejar conocimientos, el programa, tu programa, pues cuando conoces, cuando sabes, pues al final eso también te da calma, ¿no? Y al final es un elemento, una balanza Mm. entre aquellas cosas que se nos escapan y que no podemos hacer nada por evitarlo y lo que sí podemos hacer por mantenernos ahí en un estado positivo para nosotros y al final para nuestro bebé. Jo, pues Alba, muchísimas, muchísimas gracias Muchas gracias. por esta pedazo de entrevista, porque estoy segura que a muchas mamás, muchas familias les va a ayudar un montón pues toda esta información, que pues muchas veces ya te digo, surgen dudas de quiero utilizar la música, pero no sé cómo utilizarla, o el tema pues de, sobre todo, quizá más, ya no solamente en el embarazo, sino más en el parto, que creo que es cuando más asociamos el uso de la música, las meditaciones. Yo sé que Bueno, es y verdad que ahora lo sí, intento hemos traer llegado un al final de este poquito podcast. Si te ha al gustado, te antes, animo a que le des incluso a like, búsqueda a de que te embarazo, suscribas y nos dejes embarazo, un porque al final es comentario un donde nos recurso cuentes qué te ha súper útil parecido esta que te puede entrevista. ayudar, pues no solamente en Bueno, esta me etapa, sino en despido, tu te mando vida en un general. saludo Así que de enorme y verdad, nos vemos muchísimas, en el muchísimas siguiente gracias episodio. por tu Muchas gracias a ti tiempo, por por la el tuyo confianza. y por dar visibilidad también a esto, que es importante y que a veces no se da ninguna y hay mucho desconocimiento, o sea que eso es muy agradecido. Gracias, gracias a ti. Bueno, pues te mando un abrazo enorme y nos vemos pronto, vamos hablando y muchísimas, muchísimas gracias. Otro para ti, un beso.